llena de costumbres, leyendas y tradiciones. Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad. Municipal FM 102.9 presenta Quito, memoria y leyenda. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, amigas y amigos. Susana Freire García les brinda un feliz inicio de mes en sintonía de nuestra querida radio municipal y de su programa Quito, Memoria y Leyenda, que llega gracias al cuidado que semana a semana pone su productor Vicente Guijarro, a quien siempre le agradecemos por su apoyo y su voto de confianza. Y la gratitud sin duda es parte fundamental de este trabajo, ya que es gracias a su compañía y a la activa participación de nuestras invitadas e invitados que podemos brindarles un programa que cumpla objetivos vinculados a fortalecer los lazos de amor y de pertenencia al terruño. En esta ocasión precisamente nos acompañarán dos caballeros que en el segmento Ojo por Hoja compartirán sus experiencias al momento de escribir obras vinculadas al Instituto Nacional Mejía. Por ello, abriremos esta entrega junto al doctor Juan Carlos Gachet, quien desde Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, nos contará en su calidad de ex alumno de esta institución todo el proceso que se materializó en el libro Anécdotas de los compañeros de siempre, que fue presentado en Quito el 2 de junio del año pasado, tomando como coyuntura el 125º aniversario de la fundación del mencionado plantel educativo, y que recoge los testimonios de una serie de personajes que han transitado por el mismo, ya sea en calidad de maestros o de alumnos. Y luego se nos unirá el escritor, investigador, bibliotecario y miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Gustavo Salazar, con quien dialogaremos en torno a su más reciente obra titulada Historia de la Biblioteca del Instituto Nacional Mejía, a través de la cual brinda una perspectiva histórica del contexto en que la misma nació, a más de una serie de documentos que constan como anexos en la obra y que nos permiten entender el porqué de su importancia, ya que alberga joyas bibliográficas que constituyen un acervo digno de ser cuidado y valorado. Además, les invitamos a que sean parte de la presentación de esta obra, que tendrá lugar el día jueves 9 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural José Mejía Lequerica, ubicado en la avenida Maldonado y Rocafuerte. Y como ya también les contaremos cómo pueden adquirir estas obras. Así que les pido cariñosamente que nos acompañen de principio a fin. Ojo por Hoja, segmento dedicado a fomentar la lectura de libros de autores ecuatorianos a través de las opiniones de intelectuales, escritores, maestros, periodistas y radioescuchas. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Me complace contar con la presencia de un invitado que, gracias a la tecnología, puede acompañarnos desde Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, en nuestro segmento Ojo por Hoja, para hablar de un libro muy interesante que ponemos a su consideración, como lo es Anécdotas de los compañeros de siempre, que hace relación a la vida estudiantil de algunas generaciones del Instituto Nacional Mejía. Y estoy hablando precisamente del doctor Juan Carlos Gachet, que es autor de esta obra y con quien dialogaremos la noche de hoy. Y para ponernos a tono con el tema, quiero empezar preguntándole a mi invitado sobre aquellos recuerdos que afloran en su memoria cuando yo le consulto precisamente sobre su época de estudiante, que nos cuente en qué año ingresó a la institución y otros detalles muy interesantes que nos van a permitir acercarnos a nuestro invitado de una manera muy amena, muy cotidiana y muy cercana. Así que, estimado Juan Carlos, le dejo con la mejor audiencia, que es la de Radio Municipal. Muy buenas noches, Susana. Muy agradecido por esta oportunidad que me da al poder hablar a mis compatriotas en la ciudad de Quito,
gracias a la tecnología que nos ha unido, prácticamente ya no hay distancias, solamente nos podemos conectar en vivo y en directo, y muy grato por todas estas cuestiones tecnológicas. Bueno, quiteños, radio escuchas, un saludo cordial de Juan Carlos, mi persona. Yo resido aquí en los Estados Unidos, en Chesterfield, Virginia. Ya tengo prácticamente más de 3 décadas por estos lares. Bueno, me voy a conectar con prácticamente lo que me acaba de mencionar Susana cuando ingresé al Instituto Nacional Mejía. Gratos recuerdos, regresando a los años 70. Ingresé en 1977, 78, que fue el año lectivo para mi primer curso. Pertenezco a la promoción 82-83 cuando egresé después de 6 años que nunca se van a ir de mi memoria. Ahí viví prácticamente parte de mi niñez, mi juventud, y esos recuerdos nunca se olvidan. Ciclo básico, primero a tercer curso, ciclo diversificado, donde ya escogí prácticamente mi, vamos a decir, especialidad, físico-matemático. Aquí prácticamente ya empiezan un poquito los tropezones con los números, y que prácticamente me han dejado una huella como para seguir en la carrera que estoy en estos instantes, que tiene que ver con los números. Pero bueno, vamos a decir, esa transición de escolar a colegial fue un poquito, vamos a decir, difícil, porque no hay punto de comparación entre la escuela y el colegio. En la escuela había más libertad en todo sentido. Los maestros no eran tan estrictos, había un solo maestro o una sola maestra para todas las materias. En cambio, en el colegio mi primera impresión fue que de cada materia teníamos un profesor distinto, y los profesores se iban presentando de uno en uno. El profesor de matemáticas, de química, de inglés, de dibujo técnico, de educación física, y así. Entonces prácticamente acostumbrarme a esa nueva etapa fue un poquito, vamos a decir, difícil. Más que nada la disciplina empezó prácticamente con la puntualidad y con la entrega de ese conocimiento que todos estos maestros nos brindaban. Si teníamos una tarea, teníamos que cumplir al pie de la letra. Entonces, en primer curso, para hablarles la realidad, me quedé suspenso en 3 materias. Me quedé suspenso en matemáticas, en dibujo técnico y en inglés. Entonces empecé a patalear ahí un poquito, pero esas experiencias han sembrado en mí la disciplina y el amor prácticamente a lo que es ahora mi carrera. El profesor de matemáticas, antes de ir a dar el examen de suspensión, me obligó a que escriba otro cuaderno de toda la asignatura de matemáticas que se había dictado durante el año lectivo. Entonces prácticamente eso me tuvo clavado todo mi verano, en las tardes, que prácticamente toda mi familia salía a divertirse un fin de semana, y yo en cambio clavado ahí dándole a las matemáticas o practicando el dibujo técnico, porque también tenía un poquito de dificultad con trazando las líneas en los diferentes ángulos y a precisión de acuerdo a las instrucciones del arquitecto. En este caso me refiero a Renan de la Torre, que en paz descanse, hace un par de meses
se despidió de nosotros, pero gratos recuerdos. Y el profesor de inglés que prácticamente nos enseñó en todo el año a conjugar el verbo to be, que eso prácticamente sembró ese amor por otro idioma. Y de ahí seguir recorriendo durante los diferentes años, con las diferentes asignaturas, pero ese primer año me dio la pauta como para no volver a pasar por lo mismo, para no quedarme ni suspenso ni aplazado. De ahí hasta tercer curso, cuarto curso tuve otro profesor que es famoso en Mejía, todo el mundo lo menciona por una u otra situación. Estoy hablando de Aldo Custode, que en esa época le decíamos el Toro Custode, y cuando uno se refería a un profesor tenía que no decirle su primer nombre o cosa por el estilo, sino el ingeniero Custode. Entonces uno estaba prácticamente acostumbrado a otras cosas en la escuela y en la familia, pero ya en el colegio se les decía de acuerdo a su título académico, sea licenciado, sea ingeniero, arquitecto, doctor. Entonces si uno no se refería a ellos de esa manera, empezaba mal el año, vamos a decir. Pero el Custode, el Toro Custode, el ingeniero Toro Custode, en el primer examen que tuve con él, saqué 0,5 sobre 20. Entonces, ¿qué pasa con el Toro Custode? Que me dice, ¿sabes qué? Conmigo te tiraste el año. Entonces, otra experiencia que prácticamente me sentó todo ese año para seguir estudiando y pasar el año. Bueno, físico-matemático, más que nada por el amor a los números, ya con Aldo Custode, el amor al álgebra, el amor a la física, con el Olaya, el ingeniero Olaya en esos tiempos, que también era bien conocido, inclusive fue rector de la Universidad Central. Entonces, con toda esta experiencia, tanto de los profesores, ahí conocí a mis amigos, que hasta ahora estoy en contacto con ellos, desde mis compañeros de primer curso, que llegamos hasta el sexto, y de mis otros compañeros donde ya prácticamente cambié la especialidad de físico-matemático, hasta ahora estamos en contacto. La mayoría viven en Quito, o en alguna otra parte del Ecuador, como en Riobamba, en Ibarra, en Guayaquil, en Baños, y unos cuantos compañeros también residen por acá en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en New Jersey, en California, y un compañero que está por Europa, en Italia. Entonces, con ellos nos reunimos, ya sea por medio de estas sesiones de Zoom, que la tecnología prácticamente nos ha unido. Como vemos, ya las anécdotas han empezado a presentarse en este diálogo con usted, y me alegra mucho, porque creo que más de un radioescucha se va a sentir identificado con esos sufrimientos propios del colegio, que claro, en ese momento es terrible, qué sé yo, quedarse suspenso, tener la amenaza de perder el año, no poder conjugar el famoso verbo to be, que yo hasta ahora no entiendo bien eso. Así que es bonito recordar, y más que todo lo que usted menciona, que se sigue llevando con sus amigos, algunos desde el primer curso, otros ya en especialidad, ya que eso nos habla de aquellos lazos que se mantienen en el tiempo, y que hablan de una amistad que por momentos es mucho más fuerte que los lazos familiares. Así que yo valoro mucho ese sentimiento y celebro que ustedes sigan en contacto. Y precisamente quisiera que les cuente a los radioescuchas cómo nace, porque bueno, ya estamos entendiendo su querencia al Instituto Nacional Mejía,
¿Cómo nació la idea de publicar un libro que, dicho sea de paso, es bastante voluminoso porque tiene 800 páginas y que ya lo mencioné anteriormente, Instituto Nacional Mejía, anécdotas de los compañeros de siempre? Le consulto esto porque como usted vive en el extranjero, me imagino que implicó un doble esfuerzo, comunicarse con los amigos, hacer entrevistas, visitar archivos. Así que por favor compártelas a los radioescuchas cuánto duró el proceso, cómo fue el mismo, qué maravillas encontró en el camino y otras anécdotas que solamente usted nos puede comentar al respecto. Claro que sí, Susana, y ambientes de Quito y donde quiera que se encuentren. Yo soy de la promoción 82-83 físico-matemático, entonces el último día de clases, cuando ya dimos los exámenes finales, prácticamente los compañeros y yo hicimos un juramento que después de una década o 2 décadas teníamos que volvernos a encontrar junto al busto de José Mejía Lequerica, justamente en el frontispicio. Entonces, ese juramento se llegó a ir cementando con las cartas que teníamos, porque yo apenas me gradué, prácticamente estuve un semestre en la Politécnica Nacional, como ya sabía que iba a viajar, entonces ingresé también al PRALI a estudiar un curso vacacional de inglés, y al año siguiente viajé acá a los Estados Unidos, a California, al otro lado de donde ahora resido prácticamente. Entonces, llegando a los Estados Unidos, empezaron las cartas de mis amigos y ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo es la experiencia por allá en California? Y prácticamente todas esas memorias yo fui archivando, y uno de mis amigos me envió justamente una foto del diario Últimas Noticias de 1981. Entonces, prácticamente con esta foto hay un gran lazo de amistad con este compañero y otros que también hemos estado en contacto hasta la presente. Empezaron las cartas, se fueron archivando esas cartas. Una vez que yo estaba por Europa en mi trabajo, ya había el internet, entonces establecí contacto con ellos por medio del internet. Entonces por el internet también había cartas y compartíamos nuestras experiencias, nuestras anécdotas del colegio. Hasta que pasó el tiempo y regresando a Ecuador, decidí hacer una reunión con mis compañeros. Esto fue en el 2015, si no estoy mal. Entonces, conversando con ellos, les digo, ¿qué les parece si hacemos una graduación ceremonial? Porque nosotros no tuvimos esa graduación en 1983. Pasa que el colegio estaba suspendido por lo que estaba pasando a nivel nacional, las manifestaciones, huelgas por el alto costo de la vida y prácticamente la injusticia social. Entonces no se dio la graduación como había pasado en años anteriores, o yo había visto en compañeros de otros colegios que tenían su ceremonia. Entonces decidimos, planeamos hacer una ceremonia de graduación, así es que con los primeros 5 amigos que nos reunimos en el frontispicio, conversamos, nos reunimos al siguiente año y después al otro año, y esto se concretó una vez que ya reunimos a más compañeros, así mismo buscándoles por medio de Google o por el Facebook y otros medios sociales.
Entonces se reunió por lo menos a unos 16 compañeros. El resto estaban en otras partes del país, obviamente no pudieron asistir o por motivos de fuerza mayor, los otros compañeros por acá en el exterior, pero con esos compañeros logramos hacer la graduación simbólica después de 32 años. Entonces, esa graduación simbólica fue en el auditorio del Instituto Nacional Mejía. Qué grato ponernos la museta y prácticamente recibir un diploma simbólico, porque lo único que teníamos era el diploma del Ministerio de Educación, que nos llegó al mes de habernos graduado, o un par de meses, pero no hubo la ceremonia en la cual tenían que asistir, vamos a decir, nuestros familiares, nuestros padres, para felicitarnos y darnos un abrazo. Entonces, fue muy emotivo, habló el rector del colegio, otras autoridades, cantamos el himno al colegio, que fue también muy grato, el himno nacional, excelente, y nos tomamos unas fotos. Después de la graduación nos fuimos a la casa de Mejía, por la Maldonado. Entonces ahí ya prácticamente nos reunimos todos con nuestras familias, tuvimos una cena, un brindis y la pasamos excelente, y ahí también conversando todas nuestras experiencias. Hicimos en una sala prácticamente un slideshow con las diferentes fotos de esa época, y los compañeros iban conversando sus anécdotas, sus experiencias y todo eso. Entonces, grato haber estado en el colegio y todavía estar en contacto con todos estos personajes. Seguramente más de uno disfrutará de esta tonada que ponemos a su consideración, como es Ojos Azules, de autoría de Rubén Uquillas. En esta ocasión la escucharemos interpretada por el maestro pianista José Guzmán.
Entonces me imagino que de esa reunión a usted le quedó el bichito y después ya quiso compilar en un libro todos estos testimonios, todas estas anécdotas que son parte de la memoria colectiva de la ciudad. Y yo celebro mucho esta clase de publicaciones, ya que por un lado tenemos el tema histórico, que es muy importante conocer, más aún en una institución tan emblemática como el Instituto Nacional Mejía, creado precisamente por el general Eloy Alfaro y que funciona desde 1897, mas no es menos importante la memoria colectiva. Y es por ello que quiero, contarles a los radioescuchas que precisamente su obra fue presentada el 2 de junio del año pasado, de 2022, tomando como coyuntura el 125º aniversario de la fundación del Instituto Nacional Mejía. Esto fue presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque quiero que nos comparta precisamente cómo fue la acogida de este libro, cómo fue el evento. Me imagino que asistieron muchos exalumnos de Mejía, ansiosos por conocer y leer su obra, y también consultarle si la misma se encuentra presente en librerías de Quito o del país, y cómo los radioescuchas pueden acceder a la obra. Claro que sí, Susana, radioescuchas. Las anécdotas de los compañeros de siempre nace justamente en esta ceremonia de graduación que la hicimos en el 2015. Las cartas que mis compañeros me escribían fueron parte de un documento prácticamente para la recopilación del anecdotario. Entonces yo les hice una propuesta, les dije, ¿qué les parece si conversamos nuestras anécdotas y las plasmamos en un libro? Entonces mis amigos se entusiasmaron con esa idea, y ya por aquí un compañero, Raúl Ibarra, otro compañero, Jorge Freire, Giovanni Palacios y muchos más, me empezaron a mandar sus relatos y yo lo único que hacía era editar esos relatos de los compañeros. Entonces decían, ¿qué es lo que quieres en los relatos? Entonces, como una entrevista es lo que yo les decía, solamente denme sus datos biográficos, algo de su vida, una experiencia que les haya marcado en el colegio y algo del presente. Entonces prácticamente ahí ya empecé con la primera anécdota de un compañero, la segunda tenía 10 anécdotas. Entonces de ahí los compañeros fueron pasando la voz a otros compañeros de nuestra promoción, y estos compañeros de nuestra promoción a otras promociones, y así en la primera publicación, que fue en el 2020, tenía solamente los compañeros de nuestra época del 82-83, sexto curso, sexta sección, pero ya después se unieron otros compañeros, pero de otras secciones, de sexto curso quinta, de sexto curso décima, sexto octava, y así. Entonces no solamente quedaron esas 20 anécdotas, sino que llegamos por lo menos a unas 93 hasta la actualidad de todas las personas que me han contactado y que me han pasado sus historietas, sus biografías. Entonces eso ha ido recopilándose poco a poco. Tuvimos esa primera edición en el 2020, en el 2021 ya tuvimos prácticamente la segunda edición, se recopiló un poco más en el 2022, la última edición prácticamente, y de ahí me puse en contacto con un profesor de esa época,
prácticamente él entraba en 1983, nosotros ya prácticamente egresábamos, me refiero al doctor Fabián Poveda. Entonces, Fabián Poveda, al ver mi manuscrito, prácticamente se quedó impactado y me dijo: Juan Carlos, esto no debe quedarse solamente en las aulas, en los pasillos del colegio, esto tiene que darse a conocer y debe ser prácticamente un acto especial, no solamente en el colegio, sino también en la Casa de la Cultura. Y yo me voy a personar con todas estas cosas, con todos los detalles, para hacer un lanzamiento oficial. Entonces él se contactó con Galo Arroyo, el doctor Galo Arroyo, un poeta muy conocido. Él prácticamente hizo la introducción de las anécdotas de los compañeros de siempre. Fabián Poveda me brindó sus propias anécdotas y de ahí él me conectó con otros profesores inclusive. Entonces ya no era solamente el anecdotario de los estudiantes, sino también de otros profesores, algunos de esa época, otros que estuvieron enseñando recientemente, otros retirados. Contacté a mi familia. Mis hermanos también se graduaron en el Mejía, entonces ellos también me brindaron sus anécdotas. Mi padre pasó por el Mejía, mi tío pasó por el Mejía, mis primos por el Mejía. O sea, es una tradición prácticamente que viene de familia y seguirá en las siguientes generaciones. Entonces, de unas 20 personas que prácticamente me brindaron todo su apoyo, ahora cuento 95 personas. Entonces es un libro que prácticamente ha ido creciendo poco a poco. Al principio teníamos 500 páginas, eso era en el 2020. Para el 21 ya llegamos a las 700. Cuando se hizo el lanzamiento del libro en la Casa de la Cultura, ya eran 822 páginas. Y fue muy emotivo porque la organización y todo el detalle de Fabián Poveda, que reunió a sus colegas, fueron estudiantes del colegio. Yo justamente había llegado para las fiestas de junio del colegio, entonces me encontré con un compañero de la banda de guerra, entonces le di las invitaciones que Fabián Poveda ya me había pasado de antemano. Entonces él fue con sus representantes de la banda de guerra, fueron compañeros de mi promoción, de otras promociones, y estuvo casi lleno, pero no se completó por la situación de la pandemia. Entonces tenía que haber un espacio libre prácticamente para que no haya un contagio, vamos a decir. Entonces el promotor, el doctor Fabián Poveda, inclusive se contactó con el Consejo Provincial. En el Consejo Provincial tuvo la oportunidad de tener la presentación del coro Pichincha, que fue muy emotivo. Estuvo el rector del colegio, el vicerrector del colegio, también personalidades de nuestra época. Estuvo mi ex rector de los años 80, que fue muy emotivo verle ahí a él, a su esposa, el doctor Galo Arroyo, otros compañeros, el rector que recientemente salió del Hierro, el rector de ese año, de 1981, Edwin Guerrero Blum. También estuvo un profesor bien famoso que todo el mundo en el Mejía lo conoce, y también los compañeros del Colegio Mantufa, Stalin Oviedo. Y prácticamente Stalin Oviedo me brindó su primer anecdotario.
Entonces, con sus anécdotas, prácticamente hice otra recopilación y se unieron a las anécdotas de mis compañeros, de mis profesores, de Fabián Poveda, de Galo Arroyo y otras personalidades. Queridas amigas y amigos, les recuerdo que me encuentro dialogando en nuestro segmento Ojo por Hoja con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Gachet, que es el autor de esta obra llamada Anécdotas de los compañeros de siempre, que está vinculada pues a esa vida estudiantil de generaciones que han cursado por el famoso Instituto Nacional Mejía. En este sentido, los radioescuchas deben preguntarse cuáles serán aquellas anécdotas, valga la redundancia, que el autor compiló en esta obra. Por cuestiones de tiempo no les podemos contar todas. Sin embargo, sí le quiero solicitar a mi invitado que comparta con nosotros algunas de las que le han conmovido, le han motivado, le han hecho reír, para que sí también los radioescuchas se motiven y tengan deseos de adquirir y leer esta obra. Claro que sí, Susana. Una que recuerdo justamente, creo que fue en primer curso, con el profesor de educación física, Hugo Orguales, que en esa época le decíamos el negro Orguales. Pasa que llegué un poquito atrasado, 10 minutos. Los buses estaban llenos en la mañana y entonces dejé pasar el primer bus que estaba completamente repleto de gente, no había espacio para nada. Me fui en el siguiente bus y por ende llegué un poquito tarde al colegio. Entonces el rato que yo corría a la puerta principal, justamente por el frontispicio, el portero nos cerró la puerta en la cara y no nos dio acceso. Entonces habíamos algunos estudiantes ahí tratando de entrar y seguían llegando y eran 10, 20, 30, se hicieron como 50 estudiantes en ese lapso de 10 a unos 20 minutos después. Bueno, entonces el rato que vamos a ingresar, viene un inspector y el inspector nos dice, a ver, ponerse en fila. Todos nos formamos y nos hace marchar a la inspección general. Entonces en la inspección general ya nos toma todos nuestros datos, prácticamente en qué cursos estábamos, con quién teníamos clases, y al siguiente día teníamos que llegar con nuestro representante, al menos que el profesor de educación física decida hacer otra cosa. Entonces, bueno, una vez que terminó la toma de datos, nos entrega a Hugo Orguales, y Hugo Orguales nos lleva justamente al estadio del colegio, y también nos hace formar y nos empieza a hacer trotar alrededor de la cancha de fútbol, que en esa época prácticamente era alrededor tierra nada más o arena. Entonces, según lo que yo había escuchado, es que Hugo Orguales había estado en el ejército por alguna temporada, o fue solamente un rumor o nada más. Pero bueno, 10 vueltas al estadio, todos sudábamos, nos hizo hacer flexiones de pecho hasta que prácticamente los músculos ya no daban más, nos hizo hacer los zapitos que las piernas tampoco daban más, ya empezaba a dar calambre, y algunos ejercicios abdominales, solos y con la ayuda de otro compañero, y de ahí nos hacía subir a las gradas alrededor de la cancha de fútbol, bajar, subir o bajar, subir o bajar. Entonces, después de una hora de servicio especial estábamos todos exhaustos, sudábamos la gota gorda y ya los calambres. Temprano en la mañana
es frío, pero ya con ese servicio especial prácticamente estábamos súper calientes. Queríamos tomar agua, descansar un rato y bueno, dice Hugo Urbales, vamos a ir a las duchas, todo el mundo a bañarse. Entonces ya los compañeros empiezan a desfilar por las duchas y se empiezan a bañar. Y dice, aquí todo el mundo se baña en pelotas. Así es que todo el mundo en pelotas, llegué ese frío a las 7:30, 8 de la mañana, era algo que nunca se puede olvidar, ese frío del agua de Quito que parecía que venía directamente desde el Pichincha. Entonces uno congelado y avergonzado por ni siquiera estar en calzoncillo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Una gran experiencia. No tuvimos que llevar a nuestro representante al siguiente día porque ya pagamos nuestra pena con el servicio especial, y esto nos sirvió, tal y como me comentaba un compañero que hasta ahora me habla por teléfono, me escribe por medio del internet y todo esto, Pablo Sánchez. Entonces me dice, ¿te acuerdas de Hugo Ruales? Le digo, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Sí te acuerdas del servicio especial que nos hizo? ¡Claro! Dice, y en pelotas, y en esa agua fría. Le digo, ¿y alguna vez llegaste atrasado después de eso? No, nunca más, hasta ahora soy súper puntual. Entonces, prácticamente esa experiencia nos enseñó a lidiar con la vida en el aspecto puntualidad, disciplina. Otra anécdota prácticamente con el ingeniero Aldo Custode, que era famoso por el tiro al blanco, que si algún estudiante no podía resolver un problema de factoreo, de álgebra o cualquier tarea que nos había mandado el día anterior, empujaba la cabeza contra el pizarrón. Entonces, eso era el temor. Y yo en cuarto curso con el ingeniero Aldo Custode, prácticamente era el primerito que estaba en la fila y siempre llamaba a los primeros de las filas. Entonces ya empieza con la fila de la derecha, ok, señor tal, pase a resolver este problema de factoreo. Entonces este compañero no pudo resolver el problema de factoreo y ¡pum! Le golpea la cabeza contra el pizarrón. Entonces, ¿qué pasaba? La adrenalina prácticamente corría por la sangre de uno. Va al siguiente estudiante y tampoco podía resolver el problema de factoreo y le dice, a ver, ahora sí, encomiéndate a todos los santos, encomiéndate a ver si algún santo te ayuda. Entonces, no lo pude resolver y ¡pum! El cabezazo al pizarrón. A ver, señor Gacheda, resolver el problema. Yo ya lo tenía resuelto después de lo que vi, lo que le sucedió a mis compañeros. Entonces, prácticamente desarrollé el problema de factoreo y saqué la respuesta creo que en menos de 10 segundos. Y me dice, señor Gacheda, usted sí ha estudiado. Sí, ingeniero Custode. Todo, siempre cumplo con mis tareas y más que nada la disciplina que usted nos da aquí. ¿Cómo no vamos a poder cumplir con todo eso? Entonces, eso también, ¿qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado a prácticamente resolver problemas en un mínimo plazo de tiempo, bajo circunstancias estresantes. Entonces, todo eso, por ejemplo, a mí me ha servido en la vida militar, porque la disciplina del lugar igual es la puntualidad. En matemáticas con el ingeniero Custode, que hasta ahora prácticamente yo trabajo en contratos, soy oficial de contratos acá en Virginia, contratos de aviación. Entonces, para mí los números es fácil prácticamente.
con el álgebra de Baldor, con otros textos, se me hace fácil. Hasta ahora tengo que lidiar con los números, pero es sencillo para mí porque esa fue mi especialidad. Ahora, otra también con el ingeniero Olaya, Víctor Hugo Olaya. Él también le llamaba al estudiante a que resuelva algún problema de física, y si uno no resolvía ese problema de física, le hacía quedar mal delante del resto de estudiantes. El doctor Toscano nos hacía aprender de memoria los huesos del cuerpo humano de pies a cabeza. Entonces, en esos exámenes no eran tan extensos, apenas tenía unas 5 preguntas y cada respuesta era solamente una palabra, y ya con eso prácticamente cada trimestre, si le iba bien, pasaba el año, pero eran bien estrictos, bien precisos. Había otros que prácticamente solamente con saber la definición de apreciación del arte, entonces ya se pasaba el año, y era algo excepcional ir a esas clases, a esas audiencias con el doctor Toscano, con el ingeniero Hugo Olaya, con Guido Flacher. Entonces, eso todavía vive en nuestros corazones, con el Hugo Wallace y muchos otros profesores, con el de inglés, que prácticamente aprendimos a conjugar el verbo to be, y ya para mí en el Prali eso fue tillos, vamos a decir. Y llegando a los Estados Unidos,